mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Hoy estoy un día más con vosotros para poder compartir la palabra que se encuentra en Génesis 16, versículo 1. Dice así la maravillosa palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: yace que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegue a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi ofrenda sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Mira, mi querido hermano, aquí Sara dudó de la promesa que Dios le dio a Abraham en el encinar de Moré. Cuando Dios comió con Abraham y Abraham le lavó los pies a Dios, Dios le cedió la promesa de que concibiera y tuviera un hijo, Sara. Y acá, al cabo de los tiempos, de los años, Sara, hermano, dudó de la promesa de Dios. Sara se cansó. Sara se precipitó, hermano, y tomó una decisión errónea. Una decisión tomada basada en la carne. Porque Sara, hermano, quiso solucionar el problema que ella tenía con Abraham, que no podía dar hijo, a la manera suya, a la manera de Sara, a la manera de la carne y a la manera de sus costumbres y usos que ellos tenían. Sí, mi querido hermano, porque Sara era estéril y no podía dar hijos, y Sara ya era de avanzada edad y era una mujer ya anciana, y su fe y su esperanza ya se tenía desvanecido en ella. Sí, la promesa de Dios ya se tenía ido de Sara, porque Sara dudó de la promesa. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que aquí Sara tomó una decisión errónea, una decisión espontánea, repentinamente. Sí, porque esto le sirvió después, hermano, de amargura y de tropiezo para la misma Sara y el hijo que le dio Dios a través de la promesa. Y te voy a seguir leyendo un poquito más. Versículo 21. Verso 21. Versículo 8. Verso 21. Versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo
de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave a gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Mira, mi querido hermano, aquí nació Isaac. Ismael ya era grande, hermano. Ismael se burlaba de Isaac. Del comportamiento de Isaac se burlaba Ismael, de su hermano pequeño. Y Sara se dio de cuenta que Ismael era rebelde contra su hermano Isaac. Y habló con Abraham y le dijo que echara a la esclava Agar y a su hijo del campamento, porque Ismael no era de la promesa ni tampoco tenía derecho de parte de Dios de heredar con Isaac, porque el hijo de la promesa era Isaac, no Ismael. Y allí fue cuando Sara se dio de cuenta que ella tenía cometido un grave error entregándole a Agar a Abraham para que concibiera y tuviera un hijo de su marido Abraham. Déjame decirte, déjame hablarte, mi querido hermano, mi querida hermana, que hay mujeres que ellas mismas se han metido los pies en la trampa del enemigo, que ellas mismas han corrido tras la pasión, concupiscencia pecaminosa de los deseos carnales, y ellas mismas se han metido en la trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque ha hecho nacer en ella un Ismael, y han amado a Ismael, y han abrazado a Ismael, han fornicado con Ismael, conviven con Ismael, duermen y se levantan con Ismael. ¿Por qué? Porque Ismael no es llamado de parte de Dios, no se lo ha prometido Dios, no se lo ha dado la mano de Dios, no se lo ha entregado Dios a Abraham ni a Sara. Déjame decirte que aquí Sara se equivocó. ¿Por qué? Porque ella se vio en la trampa cuando se dio de cuenta que Ismael no era hijo de la promesa, que no era entrado por la mano de Dios, que era un rebelde, que era envidioso, que era, hermano, celoso con Isaac, y hacía burla y rebeldía de Isaac, del hijo de Sara y de Abraham, del hijo de Dios, del hijo de la promesa, del hijo de la gracia de Dios. Sí, mi querido hermano, y sin embargo, Sara mandó a Abraham que echara a Ismael y a Agar del campamento, y Abraham se condolió, y Dios le tuvo que hablar a Abraham y confirmar las palabras y resguardar y apoyar las palabras que decía Sara. ¿Por qué? Porque Dios siempre apoya lo suyo, Dios resguarda sus hijos, Dios pelea por lo que Él te da, por lo que entra en tu casa, por lo que entra en tu matrimonio. Dios apoya lo que Él pone en tu matrimonio. Dios resguarda y pelea por tu matrimonio cuando Dios te ha dado ese hombre o esa mujer
para ti. Pero Dios, cuando no te ha dado un hombre, cuando es entrado por la carne, cuando es entrado por el pecado de la fornicación, cuando es entrado por las manos de Satanás y de los demonios para que te caiga y tú hagas perecer y tú peques y se aparte de ti lo que es el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios y la promesa de Dios. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte que aquí Satanás quiso apagar la promesa de Dios y la fe en Sara. Y Sara, cuando se vio sin fe, ya no tenía la promesa en ella, porque la apagó la duda. Cuando aquella duda mató la fe de Sara y pagó la promesa de Dios, entonces dio a luz Ismael, el pecado, la desgracia que entró en la casa de Sara. Sí, mi querido hermano, porque Ismael vino a matar las promesas de Dios. Ismael vino a matar la fe de Dios. Ismael vino a dividir lo que es la promesa de Dios y la fe de Dios en Abraham y Sara. Pero déjame decirte que aquí Dios le habló a Abraham. Mira lo que le dijo Dios a Abraham. Dice entonces, esto está en el versículo 12, dice entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave causa del muchacho y de su sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuál era la descendencia de Abraham? Isaac. ¿Cuál era la descendencia de parte de Dios para Abraham? Era Isaac, no Ismael. Ismael era que fornicó a Abraham con Agar porque Sara se la arrojó a los brazos de Abraham, porque Sara tomó una decisión repentinamente amargada, destruida por su deseo de tener hijos, y esa decisión la llevó a coger a Agar, a su esclava, y se la puso, se la arrojó en las manos de Abraham para que Abraham fornicara con ella y diera a luz un hijo. Y ahí fue donde ella rompió el pacto con la promesa, Sara. Y así Sara tiró la promesa de Dios por los suelos. Y después que le vino el error, el engaño, la desilusión. Sí, hermano, porque después que le vino Ismael burlándose de su mismo hijo, que era Isaac, vino Ismael haciéndole daño, destrozando lo que era realmente la promesa de Dios, burlándose de la promesa divina que era Isaac. Sí, ¿por qué? Porque en Isaac se le llamará descendencia para la casa de Abraham. Dice entonces, dijo Dios, Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Pero aquí Dios cogió a Ismael y lo envió, hermano, para otras partes donde ni siquiera allí se practicaba la palabra de Dios. Ismael, hermano, es la parte de Arabia Saudita, allí donde rezan los musulmanes, hermano, Alá y toda esta gente, que no tiene que ver nada con Jehová de los ejércitos. Ismael es el contrario del pueblo de Israel. Sí, Ismael es el contrario del pueblo de Israel. Ismael, toda esta gente son Siria,
Toda esta gente son los que pelean contra Jerusalén, son los que le tiran los bombardeos a Israel, son los que le tiran los bombardeos a Jerusalén. Sí, hermano, porque esta gente son todos contrarios del pueblo de Dios, ¿eh? Así que déjame decirte que aquí Sara cometió un error, cometió un grave error. Se vio en una trampa. ¿Por qué? Por tomar decisiones erróneas, decisiones tomadas en la carne, no decisiones tomadas en el espíritu, por no esperar la promesa de Dios, por no creer en la promesa de Dios. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, te voy a seguir hablando a través de la bendita y hermosa palabra de Jesucristo. Gálatas 4, versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el del espíritu, dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pastos, el uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mira, hermano, aquí en la Biblia Agar representa el monte Sinaí. El monte Sinaí, hermano, el monte Sinaí da hijos para la esclavitud, porque el monte Sinaí representa el mundo, representa la carne, representa el viejo hombre contaminado, corrompido y pecaminoso, porque del monte Sinaí, hermano, salieron las tablas de los 10 mandamientos, salió la ley escrita en piedra, donde éramos muertos por nuestros delitos y deleites y pecados. Sí, y de ahí viene Agar e Ismael. ¿De dónde? Del monte Sinaí, de la carne, de la ley, del pecado. Sí, mi querido hermano. Así que te voy a seguir leyendo la palabra. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no da a luz, tú que no da a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Déjame decirte, mi querido hermano, que aquí la carne persigue al del espíritu. ¿El del espíritu cuál es? Isaac, de la promesa de Dios. Sí. ¿Y cuál es hijo de la carne? El hijo de Agar, Ismael. Dice así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu.
Mira, mi querido hermano, aquí te está diciendo la palabra, cómo entonces el de la carne perseguía al del espíritu. Es decir, Ismael era el carnal, Ismael no era de parte de Dios para Abraham ni para Sara. Ismael era dado de unos pensamientos erróneos, equivocados, por el deseo de la carne, por el deseo de los pensamientos de la carne. Vino Ismael a través de Sara, a través de la decisión errónea que tomó Sara y la arrojó a los brazos de Abraham. Y de allí nació Ismael. Pero Isaac viene hijo de Dios, es hijo de la promesa de Dios, mandado de Dios, hijo del Espíritu. Porque cuando Isaac nació, Sara era una mujer ya de avanzada edad, no podía tener hijos por sí misma, porque Sara estaba ya seca y se le había retirado lo que es, hermano, su naturaleza de ser mujer. Y por eso fue Dios el que engendró a Sara, perdón, el que engendró a Isaac en Sara. ¿Por qué? Porque Sara no podía producir por sí misma, porque estaba seca, su vientre estaba ya seco y se le había retirado su naturaleza para quedar encinta. Y Dios le tuvo que engendrar a Isaac a través de Abraham. Y por eso Isaac es hijo de la promesa y del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu? Porque Sara estaba ya seca, porque Sara no podía concebir por sí misma sola. Fue dado a través del Espíritu Santo que entró a través de Abraham la promesa y se la sembró a Sara en su vientre. Por eso he dado a través del Espíritu Santo Isaac. Sí, mi querido hermano. Dice, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que aquí la palabra es muy clara y te está diciendo que Dios resguarda y apoya lo que Él hace, lo que Él te da. Dios le saca brillo a lo que Él te da a ti, a lo que te da para tu matrimonio, a lo que te da para tus hijos. Dios resguarda lo que es suyo, lo que ha puesto en tu matrimonio, lo que ha puesto en tu casa. Pero Dios no resguarda lo que tú has entrado a través del pecado de la carne. Dios no apoya y Dios no le saca brillo a ese hombre que tú has entrado a través del pecado de la fornicación, a través del pecado de la lascivia. Sí, Dios no apoya y Dios no te resguarda a ti, ese hombre que tú has entrado a través de tu pecado que tú has cometido de fornicación con él. Porque tú has entrado a ese hombre a través del pecado de la fornicación, a través del pecado de la lujuria, a través de los deseos carnales, como Sara trajo a Ismael a la casa de Abraham. ¿A través de qué? De sus deseos, a través de sus pensamientos, a través de su agobio, de su amargura de tener un hijo. Entró Ismael en la casa de Abraham, sin ser de Dios, sin que Dios lo haya mencionado para Abraham ni para su casa, sin que Dios lo haya entrado, sin que Dios lo trajera a la casa de Dios, de Abraham.
y lo que no es entrado por la mano de Dios, y lo que no es entrado de parte de Dios, y lo que no es de Dios, no permanece. No es de Dios, es de la carne, es del pecado. Sí, mi querido hermano, porque la palabra es muy clara. Dice, mira, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido del Espíritu. Hermano, el del Espíritu es Isaac, hijo de la promesa, hijo de Abraham, hijo de Sara. Sí, mi querido hermano, en él venían las bendiciones para Sara y para Abraham. Sí, mi querido hermano, déjame hablarte, déjame decirte que hoy la palabra te viene diciendo que tú te encuentras en la misma trampa, en el mismo error que se encontró Sara, pastora Yesenia Ten. Tú te encuentras ahora en el mismo error, en la misma trampa que se encontró Sara. Por mucho que tú quieras apaciguar ese dolor, por mucho que tú quieras quitarte la vergüenza de encima, por muchos retoques que tú le quieras dar con el pincel al cuadro que tú has metido en tu casa con ese hombre carnal, por muchas pinceladas de amor que tú le quieras dar, por muchas pinceladas y pinturas que tú quieras aparentar ese cuadro que es de Dios, pero no es de Dios, porque la boca de Dios y el Espíritu de Dios testifica y habla y dice cuáles son sus hijos, porque tu Joan Bonilla, ese Joan Bonilla que no es el Joan Bonilla de Dios, porque ese te lo has buscado tú, porque la has entrado tú, ¿a través de qué? De la fornicación, de la lascivia y de la lujuria. Y tú lo quieres ahí, pegarlo con pegamento, con pegatina, a Dios. Pero Dios dice que no te la ha dado a ti. El Señor me reveló a mí una visión como Satanás se lo quitaba a la mujer con la que él estaba adulterando, y los demonios, habló con un demonio que era de alta jerarquía y le dijo, dámelo que me lo llevo, porque es para hacerle un trabajo a la pastora Yesenia Ten, para destruir a las pastoras Yesenia Ten, y te lo dio adornado, te lo dio con espíritu de fornicación, te lo dio con espíritu de lujuria y de lascivia, y tú has estado muy profundo, tú has estado muy bajo en las tinieblas, tú estás llena de espíritu de fornicación y de lascivia, porque tú estás con el enviado de Satanás, tú estás conviviendo con el enviado de Satanás, porque Satanás te ha enviado a ti la trampa y tú estás metida y cogida por la trampa de Satanás. Y tú no puedes desligarte de la trampa de Satanás porque tú ya te has convertido en el pecado. Tú ya estás convertido en el anatema y tú eres un anatema ya juntamente con la carne contaminada, porque tú ya no tienes nada del Señor. Por mucho que tú menciones a Cristo, por mucho que tú prediques, por mucho que tú ayunes, por mucho que tú llores, por mucho que tú ores, tú sigues estando en el pecado, porque más vale obedecer que sacrificio, porque tú haces sacrificio pero no obedece, porque a ti el Señor te viene dando voces hace ya muchísimo tiempo, que tú estás con un mundano, que tú estás con un hombre pecador, que tú estás con un hombre fornicario, adulterio y lascivo, que es el que te contamina, que es el que te mata espiritualmente, que es el que te ha matado espiritualmente, el que te ha robado la unción, el que te ha robado la visión de Dios, el que te tiene maniatada y atada y manipulada a través de sus deseos sexuales, que él te lleva a la corriente desencaminada
de pecado de fornicación, y él te arrastra al pecado de fornicación juntamente con él, porque él tiene muchas posesiones satánicas en su cuerpo y su carne está contaminada con las pasiones pecaminosas sexuales, y tú lo sabes mejor que nadie, pastora Yesenia Ten. Así que por mucho que tú quieras aparentar con las modelos, hablando que si ese hombre se convierte a tu religión, mira, si Dios no te lo ha dado, ya lo puedes pintar tú con oro, que Dios no lo quiere para ti. Ya lo puedes poner tú ahí pegado con el pegamento más fuerte a Dios, que Dios no lo va a aceptar. Ya puedes ser el mejor cristiano del mundo. Si Dios no te lo ha dado, si está convertido, si se sabe de Apocalipsis a Génesis, si Dios no te lo ha dado, tú no vas a comprar a Dios, tú no vas a manipular, Señor, para que Dios diga que sí, que es de Dios. Cuando Dios te dice que no es de la parte del Señor para ti, que no es de su agrado para ti, porque tú eres una sierva de Dios, porque tú eras una mujer espiritual, porque tú vivías con Dios y tú dejaste arriba, allá arriba, muy lejos al Señor, y te bajaste abajo a las tinieblas, te rebajaste al hijo de la carne, al hijo del pecado, al hijo de Satanás, y te pusiste a fornicar con él, y has entrado en pecado de lascivia, en pecado de fornicación, y estás en desorden porque te fuiste a casar con un hombre pecador y mundano, porque tú te casaste con él, lo cogiste del mundo, te casaste con él y lo metiste en la iglesia, y estás en pecado y estás en desorden, por mucho que tú quieras arreglar la cosa. Así que es muy diferente que Dios te dé un hombre a ti, que Dios lo coja del mundo y que Dios te lo dé, que Dios lo prepare, que Dios lo prepare, que Dios te lo dé. Es muy diferente a que tú lo cojas sin que Dios te lo haya dado. Sin que Dios te lo haya dado, porque tú lo has cogido sin que Dios te lo dé. Tú lo has cogido de tu propia voluntad. Fornicate con él, te casaste con él y ahí está un pastor de Dios. No es un pastor, es un hombre mundano, es un hombre carnal. Porque la boca de Dios ya ha hablado a través de las profetas, ya ha hablado a través de los pastores y ya está todo descubierto. Así que yo, con el resguardo de Dios y la palabra de Dios, y por la palabra declaro a Joan Bonilla y a la pastora Yesenia Ten en pecado y en desorden. Están declarados por la palabra de Dios y por la palabra de Jesucristo, están declarados en pecado. Yo la declaro en el nombre de Jesús en pecado a la pastora Yesenia Ten y a Joan Bonilla. Joan Bonilla no es pastor, no es llamado de parte de Dios. Joan Bonilla es un hombre carnal. Y si él ama a Dios, que ama a Dios, pero Dios no lo acepta como marido de la pastora Yesenia Ten.